lugar de la entrevista tenemos un informe especial, como ya lo anunciamos. Dentro de pocos días vence el plazo para presentar las firmas de quienes quieren derogar la ley de riego. Y la ley de riego será tema. Sí, de este tema estuvo investigando nuestra compañera Mariana Abreu, a quien ya le damos la bienvenida a la mesa. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, buenas tardes. Pilar, Martín, ¿cómo andan? Un gusto estar acá de nuevo presentando un nuevo informe. Como decían, Está bien, un nuevo informe que además, como decía Martín, falta bien poquito para que venza este plazo. Una ley que en su momento, cuando fue aprobada, o los cambios, fue muy debatida, aunque fue aprobada por todos los partidos políticos. Sí, y acá el problema, ¿no? Sí, todos los partidos políticos con representación parlamentaria, menos la Unidad Popular. Claro. Pero bueno, esta juntada de firmas que se está llevando a cabo con FOSE, el sindicato de OCE, varias organizaciones de la sociedad civil, también la está apoyando el PIT-CNT. Bueno, termina el 19 de octubre, el próximo viernes, porque tienen que presentar las firmas el 26 de octubre ante la Corte Electoral, a un año de aprobada la ley, así es como lo dispone la Constitución de la República. Y bueno, lo que busca es habilitar un referéndum para poder derogar esta ley, que son las modificaciones en realidad a la ley de riego vigente de 1997. La anterior. Y bueno, acá hay varios argumentos, ¿no?, que quienes impulsan esta campaña se pronuncian, ¿no?, como es la privatización del agua, así lo dice FOSE, y por otro lado los efectos ambientales que puede llegar a generar la multiplicación de embalses y de represas. Claro. Explicamos un poquito, esta ley, bueno, fue aprobada, como decíamos, a fines del año pasado por el Parlamento. Fue un proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento, impulsado por el ministro Tabaré Aguirre, el ex ministro de Ganadería, y tiene como objetivo impulsar la producción agrícola, multiplicar esta producción, este modelo de agronegocio y aumentar la productividad, ¿no? Estos son un poco los objetivos de la ley. Bueno, se invoca también a ayudar a los pequeños productores. Y bueno, hace un... Para que no sufran, por ejemplo, los efectos de la sequía, que era un problema que cada tanto se repite, ¿no? Y más por el cambio climático que dicen que estamos también sufriendo de a poco en el mundo. Sí, exactamente. Y bueno, esta campaña que lanza FOSE con amigos de la tierra, la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, el PIT-CNT, la FEU también la apoyan, tiene el objetivo de, bueno, reflexionar y terminar derogando esta ley. Si les parece, escuchamos estos motivos de la mano del sindicato de OCE, a ver qué es lo que están promoviendo. En el año 2004, el 64,7% de la ciudadanía manifestó, en primer lugar, que el agua es un recurso natural esencial para la vida. No solo la vida de los seres humanos, sino también la vida en el planeta. Y también establece claramente que el acceso al agua potable y el saneamiento son un derecho humano fundamental, pero por sobre todas las cosas pone como el elemento principal y prioritario en torno al tema de los usos, que el consumo humano es el prioritario. Por lo tanto, todos aquellos emprendimientos que vulneren este principio, lo establece claramente el artículo 47, debe ser dejado sin efecto. Para nosotros, esta ley de riego, ustedes saben bien, como principio tenemos que privatiza el agua, mercantiliza los recursos hídricos en nuestro país y profundiza el deterioro de la fuente de agua. Para nosotros, el hecho de que se contamine un curso de agua priva a otros de acceder a él. Por lo tanto, es un concepto de privatización. Se priva de acceder a otro, que además el agua es de interés general. Por lo tanto, el hecho de que yo impacte sobre ella negativamente hace que otros no puedan acceder. Pero eso es un aspecto discutible. Lo que sí decimos nosotros, y que quede bien claro, es que la ley del año 97 no habilitaba a privados a tener contacto con el agua, a no ser que fuera un productor. En el caso actual, lo que nosotros estamos viendo es que esta ley, en su modificación, habilita a inversores privados a acaparar agua y a través de una figura que crean ellos, que es el operador de riego privado, gestionar los recursos hídricos de nuestro país. De ello va a depender la cantidad de agua que existe en nuestros ríos, la calidad de agua que existe en nuestros ríos y la disponibilidad de agua que tengamos nosotros los que vivimos en el Uruguay.
Hoy la visión que se tiene con respecto al tema del agua es pura y esencialmente productivista. No se está contemplando los impactos medioambientales por los cuales la ley, nosotros decimos, profundiza el deterioro de la fuente de agua. Esta ley, lo primero que nosotros debemos decir que no hubo un debate público masivo. La discusión no fue abierta y después que se aprueba la ley, que pasa a diputados a senadores en menos de 48 horas, casi relámpago, y cuando el 31 de octubre de 2017 nosotros anunciamos que íbamos a recorrer el camino de la recolección de firmas para promover un referéndum y que la gente decida derogarla o no, ahí se empieza a ver un debate masivo y público y donde los científicos empiezan a hacer su aporte, tanto a abogados que dicen que esta ley es inconstitucional y los científicos todos los problemas de carácter medioambiental que pueden ocasionar. Por lo visto y oído, objeciones constitucionales y también ambientales, Mariana. Sí, exactamente. Una de las mayores modificaciones que hace esta ley es habilitar a que inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, inversionistas privados, participen de estas obras de riego y financien a estos productores, ¿no? Y bueno, acá hay una diferencia, porque los productores ya se podían asociar con la ley del 97, pero ahora se incentiva la inversión privada a través de exoneraciones fiscales, entre otras cosas. Y bueno, hay un poco el nexo con lo que fue el plebiscito del 2004, ¿no? Que reformó la Constitución y que se pronunció a favor de que el agua y el saneamiento siga en manos del Estado. Y que sea un derecho humano fundamental. Exactamente, sí. Entonces, bueno, ahí nosotros consultamos con un abogado especialista en temas ambientales, José Ciandro, también docente de la Universidad de la República, y él, bueno, lo que comentaba es que con el 2004 empieza a haber como un paradigma ambiental sobre el agua, ¿no? Y así también otras leyes que se hicieron luego del 2004, como fue la Ley de Políticas de Agua del 2009, que promueve también la discusión pública sobre los bienes comunes, el agua particularmente, y que con estas modificaciones a la ley de riego se rompió como esa línea, ¿no? Para ingresar en un paradigma productivista. Ajá. Si les parece, escuchamos a Fernando García Prechac del Ministerio de Ganadería. Él es el director de Recursos Naturales, para que nos explique, bueno, cuáles son los objetivos de la ley, que a grandes rasgos es esto, lo que veníamos comentando, ¿no? De incentivar la producción y también ayudar a los pequeños productores. Pero está bueno escucharlo por parte de él. Ahí se encontró la necesidad de fomentar la asociatividad entre gente, sobre todo la más chica, para poder usar con mucho más eficiencia una inversión, en particular en represas, las posibilidades de deducir de inversiones en equipos de riego, sobre todo los pivots centrales. La otra es que los más pequeños, los que no tienen área suficiente, no tienen la oportunidad de represar porque simplemente no tienen superficie suficiente donde tener una cuenca, y además la pierden para producción si la inundan. Entonces, en cambio, participando en una zona en la cual puede haber una fuente de agua grande que abastezca mucho, pueden asociarse y de esa manera acceder al agua. ¿Cuánto se prevé se intensifique? Porque me había mostrado en un mapa que hay aproximadamente 160 represas. Con estas operaciones que se van a hacer de riego, ¿cuánto es el estimativo? Tenemos del orden de 200.000 hectáreas, 225.000 hectáreas regadas en el país, si contamos que se regara todo lo que se puede regar de arroz, más lo que se riega de otros cultivos, que son unas 50.000 hectáreas, son unas 245.000 hectáreas regadas. Y la expectativa es que esto tenga un impacto en 30 años a un nivel, panorama medio de crecimiento de duplicar aproximadamente el área de riego. Si yo me río a veces cuando dicen nos van a robar el agua, nos tienen que invadir para sacarnos el agua, no hay otra manera, porque... ¿No será a través de los capitales estos extranjeros que pueden ser también operadores de riego? Cualquier capitalista que invierte en un negocio se lleva la ganancia, se la lleva a UPM, la ganancia de la inversión industrial, se la llevan los que invierten en cualquier... Es decir, cualquier inversión extranjera se lleva ganancia del país. Ahora, el país tiene la capacidad de desarrollarse al ritmo que precisa con sus propios ahorros y su propia inversión.
Mariana, acá lo que veíamos era la posición oficial defendiendo la ley de riego que, como decías, fue hace un año aprobada con esas modificaciones. Pero los efectos ambientales, que estaría bueno que profundizarse, que estuviste trabajando, sobre todo porque la gente está preocupada si esto afecta, por ejemplo, el agua que consumimos, que la tomamos también de los recursos hídricos que tenemos, los ríos y arroyos. ¿Qué investigaste sobre este tema? Sí, bueno, ya en 2016, cuando esto se estaba debatiendo en el Parlamento, la cátedra de limnología, es un poco complicado el nombre, pero son los que estudian los ecosistemas de agua dulce de la Facultad de Ciencias, se pronunció como bastante contundentemente y en un comunicado decían que esta ley no considera el impacto ambiental de la construcción de represas a gran escala, ¿no? Bastante fuerte esto. La Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, como otra pata, también, bueno, alertaba sobre las consecuencias que podía tener, y en estas consideraciones también de la Constitución, de que el agua es un derecho fundamental y que se prioriza el agua justamente para consumo humano, también hacía foco sobre eso. Una salvedad ahí con García Prechac, comentábamos lo de la privatización también, ¿no? José Ciandro, que es este abogado especialista en medio ambiente, él nos decía que él no coincide con este término de la privatización, pero sí con que se genera un mercado del agua, claro, en donde terceros pueden lucrar, ¿no? Porque el agua sigue estando en manos del Estado, pero bueno, se da en concesión, digamos, ¿no?, para usos comerciales y bueno, y puede habilitar a la especulación financiera. Esto decía Ciandro. Y ponía el ejemplo de, bueno, ¿qué pasa cuando este bien, que es un bien natural, sí, escasea? No se puede tratar como un bien económico común, porque ahí tiene que haber una fuerte intervención del Estado justamente para poder limitar esa especulación que se puede llegar a dar, y esto no estaba muy especificado en la ley. Claro, bien, perdóname, que del Estado también, bien público. Claro, como es público, el agua, ¿no? Sí, bien público y además ambiental. Exacto. ¿No? Que no es un bien de cambio como, claro, como cualquier otro. Y bueno, esto de que puede llegar a tener grandes impactos ambientales. Nosotros consultamos con una bióloga, docente en ciencias, que se llama Mariana Meroff, también es docente de la UDELAR, que ella, bueno, se pronunció también cuando hicieron la consulta pública sobre los decretos reglamentarios. Ella participó, mandó sus opiniones. Y para ella, bueno, está muy claro que esto podría llegar a afectar el consumo humano, porque ella afirmaba que la red hídrica es una, que las aguas están conectadas. Entonces, la pérdida de especies, la pérdida de peces, de flora, que tienen un papel importante en el ecosistema, ¿no? Todo está como conectado y que eso puede llegar quizá dentro de años, ¿no? Es a largo plazo. No pero inmediatamente, digamos. No inmediatamente, pero puede llegar a impactar. Y también sobre esto consultamos a García Prechac, si bien es del Ministerio de Ganadería y no del Ministerio de Medio Ambiente, pero bueno, como autoridad para ver, sí, qué le parecía. Y compartimos el tape donde hablan él y ella, la académica y el representante del Ministerio de Ganadería, para ver, bueno, qué pasa con el agua para consumo humano y sobre los efectos ambientales en general. Las aguas del río Santa Lucía son por lejos las más contaminadas del país, con fósforo. Sin embargo, OCE la transforma en agua potable sin ningún problema. Es decir, a un costo, desde luego, de carbono activado mayor. Pero es el único problema, porque otro no hay una gravedad tan grande ni siquiera para la salud. Entonces, es decir, argumentar eso es o no entender cómo es el ciclo del agua. Es decir, quiere decir que todo lo que hay de arroz, en todo lo que vimos en el este, en el noreste, en el norte del país, está afectando la calidad de las aguas que se utilizan para suministro de agua a las poblaciones. Es muy poco serio mantener eso, ¿no? Que desde luego, si se intensifica cualquier actividad, no solo la agricultura, el riesgo de contaminación y de impacto ambiental crece, obvio. Es decir, lo que cambia el ambiente es la actividad humana, no hay ninguna actividad que no tenga impacto sobre el ambiente. Los embalses lo que generan es una transformación, ¿no?, de un sistema de aguas que corría, de un río, en un sistema que de repente tiene aguas quietas, ¿no? Lo transforman en un lago. También
transforman un espacio que era terrestre por uno acuático, ¿no? O sea, cuando se genera un embalse se inunda toda una zona que, según el tamaño del embalse, podía llegar a ver desde un pueblo, una zona agrícola, un bosque, que pasa a estar bajo agua, ¿no? Esas dos grandes transformaciones hacen que ya ese ecosistema no funcione como funcionaba antes, lo cual lleva a que se pierdan un montón de especies. En particular, lo que está más descrito es la pérdida de los grandes peces que migran. Esas especies tienen un papel en el medio ambiente que pasa a perderse con la creación de embalses porque ya no pueden retomar ese río. A su vez, se corta también la conexión del agua con la tierra adyacente, ¿no? Lo que se llama la planicie de inundación. Esa es una zona que tiene una importancia ambiental fundamental porque actúa como esponja. Eso empieza a deteriorar la calidad del agua, hacer que la biota, si la fauna, la flora que antes vivía ahí, empieza a modificarse y eso puede tener efectos bastante indeseables, ¿sí? Porque se generan condiciones que son favorables para especies que son realmente muy negativas en caso de que vayamos a consumir esa agua, por ejemplo, como es el caso de unos microorganismos llamados cianobacterias, muchas de las cuales pueden ser tóxicas para animales y para humanos. Desde el Ministerio de Ganadería se dice que no va a afectar el agua para consumo humano. Puede haber un sistema que toma agua posterior al embalse y va a estar recibiendo lo que genera ese embalse, ¿sí? Entonces puede, y de hecho está descrito, que hay embalses que generan o que actúan como inóculos, ¿sí? Exportan estas cianobacterias, por ejemplo, que terminan de repente kilómetros aguas abajo y sí son captadas por el sistema de potabilización de un pueblo que esté aguas abajo en embalse. Visión crítica la de Merov. Volviendo a García, que veíamos al comienzo en el mismo tape, maneja o menciona, aún desde una perspectiva favorable, que es la del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, un tema que FOSE ha puesto sobre la mesa y es el impacto en el costo del agua que tiene la potabilización, que es más exigente producto de efectos de la ley de riego. Exactamente, FOSE dice que ya está costando más caro, ¿no?, potabilizar esta agua y bueno, tampoco sale solamente de Santa Lucía el agua para consumo humano, ¿no? Hay otras cuencas y ya hay como un deterioro en las cuencas que ha sido mencionado por la academia, por la sociedad. Y convengamos que esto ya viene ocurriendo, porque como decíamos, hay muchas represas, embalses para riego o para generar potabilización, pero el tema es que esto las multiplicaría, entonces multiplicaría estos efectos. Ahí Mariana Merov también lo que señalaba es que al ser embalses para riego, para uso de la agricultura, todo lo que son fertilizantes, pesticidas, todos los agroquímicos también se van a quedar en estos embalses y pueden ser trasladados a largo plazo por los cursos de agua, ¿no? Y ahí el modelo de agronegocio, el modelo que se está incentivando y justamente como para ir cerrando, quisimos entrevistar a un antropólogo que es especialista en conflictos ambientales, Carlos Santos, también docente de la universidad, que él pone como enmarca esta ley de riego en lo que es el modelo extractivista. Y en este sentido también se pronunció la Institución Nacional de Derechos Humanos, que está siguiendo varios casos también de agroquímicos, y ponía de manifiesto la importancia de discutir este modelo, ¿no?, basado en las grandes extensiones de cultivo de secano, soja, maíz, sorgo, que son transgénicos algunos de ellos, la soja, el maíz, todo, pero... Y también que requieren muchos agroquímicos y que estos también tienen efectos medioambientales. Y ahí, Carlos Santos se refería a algo que decía el ministro Aguerre cuando defendió esta ley en el Parlamento. Él la comparó con la ley forestal, ¿no?, la vieja ley forestal, y hacía un paralelismo en que esta ley fue una de las cosas que habilitó en gran medida que a largo plazo se instalaran 2 plantas de celulosa y ahora estamos viendo de aprobar una tercera planta, ¿no? Entonces, él conectaba un poco estas otras cosas que parecen como no tener nada que ver con esta ley de riego y justamente esto del modelo de desarrollo que se está incentivando. Si les parece, lo escuchamos. Vamos.
Durante el primer gobierno a la salida de la dictadura de Julio María Sanguinetti, todos los partidos políticos votaron la ley forestal. ¿Sí? Es una ley que fue presentada por el Poder Ejecutivo a partir de una consultoría de un organismo externo. En ese momento Uruguay tenía algo así como 10.000 hectáreas cultivadas con árboles. Nadie entendía muy bien para qué se hacía una ley que promoviera una actividad que en Uruguay no tenía desarrollo y que en ese momento en el mundo no parecía ser una actividad de gran porte económico, ¿sí? Lo cierto es que 30 años después el país está con 2 plantas de celulosa que se abastecen de madera en su gran mayoría cultivada con estas exoneraciones fiscales desde el año 87 y estamos discutiendo la instalación de una tercera planta. O sea, era todo un proyecto de inserción del Uruguay en el mundo, de una inserción, digamos, subordinada a los designios, digamos, de la División Internacional del Trabajo, al cual nosotros nos acoplamos casi que sin darnos cuenta, ¿no? o sin que hubiera mucha conciencia, mucha discusión pública de ello. Y me parece que Tabaré Guerrer dio un mensaje ahí que quizá en el futuro podamos descifrar mejor, pero lo que está diciendo es todos los partidos políticos o la gran mayoría del espectro político del país apoyó esta ley. Es una ley que hoy nadie entiende muy bien a quién puede beneficiar en concreto, pero que parece ser un nicho de negocios que va a desarrollarse en el futuro. ¿Qué implica esto de un segundo suelo al agronegocio? Si miramos qué es lo que ha sucedido con la agricultura en el litoral del país, desde el año 2000 al presente, ha habido un fuerte proceso de concentración de la producción en pocas empresas que se organizan a partir de lo que se llama los fondos de inversión. O sea, no son productores rurales como estábamos acostumbrados a ver, personas afincadas en el campo que se dedican a la producción agropecuaria, sino que son grandes empresas que a través de fondos de inversión y de gestores de producción llevan adelante sus procesos productivos. O sea, no es la misma persona que fumiga, no es la misma persona que cultiva, no es la misma persona que cosecha y no es la misma persona la que se lleva las ganancias. Ese modelo, digamos, es el que se quiere llevar ahora al riego agrario. A mí me parece que ahí no se está pensando en los pequeños productores que se asocian, sino en generar un nuevo nicho de mercado, de inversión y especulación para el capital financiero. Y cuando los productores, en una sequía, en una mala cosecha, en un problema vinculado a la forma de producción, no puedan hacer frente al pago del agua, para la zafra siguiente el operador de riego va a poder ir contra la tierra de esos productores. O sea, va a poder ejecutar, digamos, la deuda que estos productores van a generar contra la propia tierra de esos productores. O sea que es un proceso, nosotros decimos, de acaparación de agua y a través del agua de acaparación de tierras. Bien, clarito el antropólogo, ¿no? Al criticar este proyecto, por lo menos más que el proyecto, las implicancias, Mariana, que esto tiene para el futuro de la producción, cuando además Uruguay se vende como un destino de productos naturales, ¿no? ¿Qué nos estamos manejando a nivel, por ejemplo, de plazos? ¿Está la reglamentación pronta? ¿Esta ley está reglamentada? Que ahí cambia mucho y se le da forma, ¿no? a todo esto. ¿Cuántas firmas se juntaron? Esto ya para ver también, porque todo se está abrochando en menos de 2 semanas. Exactamente. Bueno, con respecto a la reglamentación, hay 2 borradores de decretos reglamentarios que aún no se han firmado y bueno, consultándolo a García Prechak, él decía que tiene que ver un poco con que como se está cerrando esta campaña de firmas, bueno, se está esperando a ver qué pasa antes de firmar estos decretos que estuvieron a consideración pública una semana, un plazo bueno que fue criticado por corto, pero bueno, hay cosas importantes allí y tiene que ver con la participación de la INAMA, la Dirección Nacional de Ambiente, del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, que bueno, pone unos reparos, pone unas consideraciones que tienen que ver con lo ambiental. Una de ellas es exigirles a los operadores de riego, a los productores, un plan de riego y bueno, y ahí tienen que explicitar los alcances de estas obras, el plan de suelo y de aguas, del manejo, y otra que también es muy importante y que no había sido aplicado algo así en toda la legislación, es establecer los caudales ambientales. Ajá. Esto es, los caudales ambientales en las cuencas, ¿no? En los cursos de agua, para establecer que el ecosistema siga fluyendo, digamos, ¿no? Es un concepto como técnico y amplio. Y bueno, eso fue valorado positivamente también por los científicos, por los académicos. Algunos reparos como bueno,
porque claro, no hay información, no hay estudios sobre esos caudales ambientales aquí en Uruguay. Entonces se toman referencias de otros lados y bueno, ellos sostienen que los caudales ambientales para cada lugar son específicos porque los ecosistemas son distintos, ¿no? Pero bueno, no se puede estandarizar, digamos. Claro, no se puede estandarizar y se cuestiona un poco la forma de medir estos caudales que tienen que ver con criterios como cuantitativos y no cualitativos, y bueno, la naturaleza tampoco es algo que se pueda medir así tan exactamente, pero esos, bueno, decretos fueron un avance. También se preguntan, la gente que quiere derogar esta ley, bueno, ¿cómo se van a financiar esos estudios para establecer los caudales ambientales y cómo se va a financiar después todo el monitoreo? Eso es algo que requiere capacidad técnica, recursos humanos y financiera. Y bueno, ya para ir cerrando, repasar, en realidad pues ya lo dijimos que cierra la campaña el 19 de octubre, las firmas se presentan el 27 de octubre. Nosotros charlamos con Fose hace un ratito y nos comentaban que todavía faltan firmas. Ajá. Recién están... Son 700.000 casi, ¿no? Son casi 25% del padrón electoral, o sea, son muchísimas realmente, ¿no? Y es algo que lo está llevando a cabo la sociedad civil sin mucho apoyo de los partidos políticos. Claro. Entonces, bueno, todavía falta, ellos estiman que la semana que viene van a estar completando el 90%, pero bueno, hay todavía también un poco de plazo para ver qué pasa. Estaremos atentos. Gracias, Mariana, por este informe. Bueno, a ustedes.